Eso es lo primero que tenemos que mirar cuando estamos preocupados por nuestras plantas. No va a crecer igual un helecho a lo que crece una suculenta. Las suculentas en general no crecen tan rápido como nosotros quisiéramos. Hola chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daniel, papá plantil. Espero que sus jardines estén hermosos, espero que ustedes estén muy bien y que todo en su vida vaya maravillosamente bien. Hoy vamos a estar hablando sobre algo muy importante. Y es que a quién no se le ha estancado una planta, quién no ha comprado una planta y de pronto deja de crecer o la trasplantan y no da más nunca hojas. Tenemos problemas, pensamos que se va a morir pero no se muere, está viva pero no crece, está ahí. Entonces hoy vamos a aclarar las dudas de por qué pasa esto, por qué nuestras plantas no crecen y qué hacer para que nuestras plantas den muchas hojas verdes y crezcan muchísimo, hasta que nuestra casa o apartamento o lugar donde vivamos se convierta en una selva. ¿Están listos? Yo sé que sí. Comencemos. Bueno chicos, primero vamos a aclarar algo que es muy importante. Y es que nosotros cuando compramos una planta queremos que crezca, mejor dicho, que sobrepase el techo, que salga por las ventanas, que crezca muchísimo porque nos encanta tener una selva en nuestro hogar. Pero esto no siempre es así porque no todas las plantas tienen el mismo ritmo de crecimiento. Por ejemplo, no va a crecer igual un helecho a lo que crece una suculenta o a lo que crece un cactus, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta a la hora de alertarnos porque nuestra planta no crece qué tipo de planta es. Porque hay plantas que ciertamente son muchísimo más lentas para crecer. Esto no quiere decir que se estén muriendo ni nada, sino que pues son plantas que son por naturaleza un poco más lentas. Entonces tenemos que tener en cuenta que a veces pues pasa eso, no es que nuestra planta esté enferma ni nada así. Entonces eso es lo primero que tenemos que mirar cuando estamos preocupados por nuestras plantas. Investigar qué tanto es el crecimiento de una costilla de Adán, por ejemplo, o qué tanto crece un helecho, que los helechos en segundos ya se convierten en unas cosas gigantes porque se reproducen muy rápido, ¿sí? Pero hay otras plantas que no, como por ejemplo el jade, los cactus, las suculentas en general no crecen tan rápido como nosotros quisiéramos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Pero si pasan otras cositas, a veces sí pasa que hay plantas que deberían crecer porque nosotros creemos que están muy bien cuidadas, que tienen abono, que tienen su maceta, que tienen su buen sustrato, pero no crecen, están súper estancadas. ¿Qué hacer? ¿Por qué pasa esto? Acá te voy a enseñar. Lo primero y es lo más importante, chicos. Cuando tengamos una planta, por favor miremos su tamaño. Supongamos, ustedes ven esta suculenta, ¿sí? Esta suculenta, ven el tamaño que ella tiene de su macetita. Es un tamaño que va acorde con el tamaño de esta suculenta. Yo no puedo colocar una suculenta en una maceta de este tamaño. ¿Por qué? Porque esta suculenta no va a crecer, se va a quedar pasmada, se va a dedicar a sacar raíces, nunca va a terminar de sacar todas las raíces que tiene porque es una maceta demasiado grande. Entonces, lo más importante a la hora de trasplantar o a la hora de tener una planta es la maceta, chicos. La maceta es súper importante. Este es un gran ejemplo porque esta es una suculenta que tiene alrededor de 2 años conmigo y miren el tamaño que tiene. Es una suculenta pequeña, es una suculenta que no crece tan rápido y no crece tanto como otras plantas. Pero fíjense la macetita es pequeña, no tiene tanta tierra, tiene la tierra necesaria para ella. Y ella ha ido creciendo, ha ido evolucionando, pero no ha dejado de crecer tampoco. Y se entiende porque pues las suculentas son un poco más lentas que otras plantas, ¿sí? Entonces, lo primero, la maceta. Verifiquemos que la maceta sea la adecuada para nuestras plantas. Porque si yo coloco una planta pequeña en una maceta gigante, esa planta no va a crecer. Probablemente se muera porque no va a lograr adaptarse a ese entorno. Entonces, las plantas, yo les digo, no se arriesguen. O sea, es preferible que ellas queden apretaditas un tiempo a que le coloquemos demasiada tierra o una maceta demasiado grande y se mueran o se pasmen, no crezcan más. Entonces, no se arriesguen, coloquemos macetas acordes al tamaño de nuestras plantas, ¿sí? No coloquemos macetas exageradamente grandes. Los esquejes, por ejemplo, cuando colocamos esquejes, creemos que lo tenemos que colocar en una maceta que va a ser según nosotros la maceta que va a ser su casa por mucho tiempo, pero no. Los esquejes se colocan en macetas pequeñas para que ellos puedan sacar raíz y ya cuando enraícen bien, ahí sí los vamos a colocar en otra maceta no tan grande. Y así sucesivamente. A medida que nuestra planta crezca mucho, por ejemplo, las monsteras deliciosas o las costillas de Adán crecen muy rápido y son plantas que tienen raíces muy fuertes. Esas son plantas que nosotros tenemos que trasplantar más seguido e ir colocando sucesivamente en macetas más grandes, ¿sí?
pero si las colocamos en macetas grandes apenas llegan, que son unas bebés, no creo que se desarrollen muy bien, ¿sí? El otro punto que tenemos que ver es el sustrato. Si nuestra planta está en una maceta que es la correcta, que nosotros veamos que es del tamaño correcto, miremos el sustrato. Esto también depende mucho de la planta. No es el mismo sustrato el de un anturio que el sustrato de una calatea, por ejemplo, o el sustrato de un helecho. Son sustratos distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos en efecto que ya descartamos la parte de la maceta, miramos el sustrato. Los sustratos tienden a apelmazarse mucho cuando no tienen buen drenaje, ¿sí? Y se vuelven como una roca. ¿Qué pasa con esto? Que las raíces no tienen la libertad de moverse y no tienen la libertad de crecer. Entonces, miremos el sustrato, un sustrato que sea drenante, un sustrato que sea el adecuado para nuestra planta, ¿sí? Yo siempre les recomiendo la cáscara de arroz para las plantas en general, pero hay ciertas excepciones como los anturios, los helechos o otras plantas que necesitan otro tipo de sustrato. Entonces, la segunda es que miremos el sustrato, que el sustrato sea el sustrato correcto. Estar moviéndole el sustrato por encima, aireándolo o con un palito de estos palitos chinos que de pronto utilizamos para el sushi. Estos palitos son perfectos para airear el sustrato y moverlo. Si está demasiado apelmazado, tenemos que sacar y cambiar el sustrato completamente. Limpiar bien las raíces, cambiarlo y verán que sus plantas comienzan a crecer nuevamente. Otra cosa que suele pasar, amigos, es que las plantas son un poco quisquillosas con la iluminación. Hay unas que pueden ir bien en sombra o sol o ambiente interior. Hay otras que no, hay otras que tienen una iluminación que es la que ellas necesitan y si no es esa, ellas no van a crecer. ¿Sí? Caso de las calateas, por ejemplo, hay especies de calatea, por ejemplo la calatea zebrina, a ella no le gusta para nada el sol, no le gusta la claridad, a ella le gustan los ambientes un poco más sombríos. Entonces ella no va a crecer en un ambiente con mucha iluminación, ¿sí? Tendremos que tener en cuenta, de acuerdo a la especie que tengamos de plantas en nuestro hogar, cuál es el lugar indicado para ellas y no cambiarlas mucho de sitio. A ellas les gusta estar en un solo sitio. Si las cambiamos mucho, ellas no se van a adaptar a ningún sitio y no van a crecer. Entonces, elijamos cuál es el sitio correcto para la planta o el sitio que nosotros queremos para ellas y ahí es donde las vamos a dejar. Obviamente, antes de esto tenemos que mirar cuál es la iluminación que normalmente le gusta a esa especie de planta, ¿sí? En base a eso, vamos a colocarla en el sitio que nosotros creamos que es correcto, ¿sí? Otra cosa que suele pasar, que es todo lo contrario de lo que les hablé al principio, es que hay plantas que tienden a dar raíces muy rápido, ¿sí? Cuando estas plantas dan raíces muy rápido, ya las macetas se le quedan pequeñas y comienzan a salir las raíces por los lados o por debajo. Cuando esto pasa, las plantas normalmente se estancan. ¿Por qué? Porque no tienen ya para dónde crecer, sus raíces ya no tienen más para dónde crecer y las plantas se estancan, no dan más hojas, se quedan quietitas ahí. Cuando esto pasa, nosotros tenemos que trasplantar a otra maceta un poco más grande para que la planta siga creciendo, pero solo un poco más grande. No tenemos que exagerar de colocar una planta de estas en una maceta de este tamaño, no, tenemos que colocar en la maceta correcta, ¿sí? Cuando la maceta ya es demasiado pequeña, cambiarla, porque las plantas también suelen estancarse cuando ya no tienen más espacio por donde crecer. Chicos, por favor no tengamos miedo de que cuando nuestras plantas están estancadas, que vemos que no crecen, que están decaídas, no tengamos miedo de sacarlas de la maceta. Revisémoslas, saquémoslas de donde están, revisemos sus raíces, miremos si tienen alguna plaga, si el sustrato está apelmazado, si tienen ya demasiadas raíces y ya no tienen más para dónde crecer, si tienen demasiado sustrato, si no sé, cualquier cosa que pueda suceder en el interior de la maceta que nosotros no podemos ver. Para eso tenemos que sacarlas. Ojo, esto lo tenemos que hacer solamente cuando nuestras plantas estén decaídas, que ya veamos que tienen un tiempo que no surgen ni nada. Ahí es cuando las vamos a sacar para mirar sus raíces, que todo esté bien y tomar otras medidas. Pero por demás no es recomendable estar sacando las plantas a cada rato de la maceta, pues porque las raíces no deberían estar al aire libre. Las raíces tienen que estar dentro de la maceta y en el sustrato. Les quiero contar que les quiero hacer un obsequio. Sí, les quiero hacer un obsequio. A la persona que comente más, al usuario que comente más este video, le voy a estar regalando una asesoría gratuita en su jardín en casa o en sus plantas que tengan, que de pronto tienen algún problema y no saben qué hacer. Les voy a estar regalando una asesoría gratuita vía online, o si viven en la ciudad de Bogotá, con gusto me encantaría ir hasta su casa, hasta su jardín, indicarles qué deben hacer, si tienen alguna duda con sus plantas, qué plantas tener, porque no todas las plantas las podemos tener en casa. Hay plantas que definitivamente no se pueden adaptar a nuestro hogar, pero
Sin embargo, hay otras que sí van mucho mejor con nuestro clima o con el espacio que tenemos. Entonces, les voy a estar regalando una asesoría totalmente gratuita sobre plantas al usuario que comente más este video. Y les comento que estoy súper entusiasmado y súper feliz de saber quién va a ganar, porque lo voy a anunciar en el siguiente video o en 2 videos posteriores a este. Me encantaría que por favor participen, comenten muchísimo, denle me gusta, recuerden, y espero que gane el mejor. Estoy súper emocionado de darles este hermoso regalo. Y bueno chicos, espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Les mando un corazón verde gigante. Recuerden lo que siempre les digo, el dinero no compra la felicidad, pero compra plantas, que es lo mismo. Las plantas son felicidad, son amor y son alegría dentro del hogar. Los quiero mucho, les mando un corazón verde gigante y un abrazo plantil. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Chao.